Bueno, creo que como hoy estamos los dos mal de la voz, yo lo que voy a hacer es acercarme al micro y hablar así mucho más cerca y sensual. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Emprendiendo y Viajando, que ya estamos grabando, un podcast muy guay donde vamos a hablar además sobre el síndrome del impostor, porque además lo estamos viendo yo creo que mucho los dos y bueno, por suerte creo que ninguno de los dos lo tenemos, ¿no? No sé si tú lo has tenido en el pasado. Bueno, primero, muy buenas Carles, ¿y por qué no estás aquí a mi lado? Hola Íñigo, pues no estoy a tu lado porque me equivoqué de fecha, pero estaré mañana si todo va bien a tu lado. Pues sí, no sé, tío, tuve confusión de fecha, no sé por qué. En mi cabeza el día 4 de octubre pillaba el vuelo, pero menos mal que te había mandado el billete y tú mismo me dijiste en algún momento, oye, que no vienes el 4, que vienes el 9. Sí. Y bueno, me vino muy bien tener esa información porque yo había planificado, o sea, toda mi estancia en Bansko, en Bulgaria y tal, hasta el día 4. Y claro, de golpe me di cuenta que no, que iba a estar hasta el día 9. Sí. Y al ver que tenía más tiempo me marché a Grecia, a Tesalónica, que es donde he estado hasta ayer, que ya he vuelto a Sofía para venir volando hacia ti. Qué bueno, te fuiste a Grecia como el que va a comprar flores debajo de La casa. verdad que sí, fue muy gracioso, tío, porque hacía mucho frío y dije, ¿dónde hay buses hacia aquí? Me di cuenta que había buses a Tesalónica. Miré el tiempo en la aplicación del tiempo en Tesalónica y vi que estaba a 30 grados y me compré el ticket. O sea, así de simple. Me dije, toma por culo. Y el lunes me marcho. Y me marché. Qué bueno. No había mirado absolutamente nada de Tesalónica. A nivel, creo que te mandé un audio, ¿no? Cuando me sucedió esto de que llegué por la tarde, o sea, el bus tardó unas 3 horas o así entre que pasa la frontera y tal. Y llegué más o menos a las 3 de la tarde al hostel donde estaba y ya veía el mar a lo lejos. Entonces me cambié, me puse el bañador, pillé la toalla y me fui directo al mar. Y dije, yo lo primero llego, me voy a tirar al agua. Y bueno, me fui a la playa, llegué al puerto, empecé a caminar por el muelle y me di cuenta que no hay playa en Tesalónica, que solo hay muelle. Y estaba ahí era el único turista idiota con las chanclas, el bañador y la toalla en la mano, mirando a ver cómo podía saltar el muelle para lanzarme el agua. Pero la verdad es que el mar estaba asqueroso y no había escaleras para luego volver a subir al muelle, porque estuve barajando la opción de decir, bueno, pues me tiro al muelle, mientras pueda subir después, pues ya está. Pero no vi cómo, así que no me pude bañar. ¿Cómo así fuiste allí y no fuiste a algún otro sitio o alguna isla de Grecia? ¿Porque estaba cerca? Sí, por cercanía, básicamente. O sea, estaba de Bansko me fui a Blagoevgrad, que es la ciudad cercana, y de ahí había buses directamente a Tesalónica, que es eso, que estaba 3 horitas o así. Y Atenas es que está muy lejos, y luego el resto de buses que había visto es que estaban, o sea, era un montón de tiempo, y la verdad que tampoco me apetecía ir muy muy lejos, así que me pillé un hostel de una semana ahí y ya está. Qué bueno, pues nada, la verdad es que además me hablaste bastante bien de Grecia, yo tengo muchas ganas de ir, creo que el año que viene a principios estaré por allí, así que no, veremos. Sí, de hecho, oye, que si los italianos te parece que conducen mal, los griegos son sus primos, ¿eh? La puta, por lo menos dentro de la ciudad, madre mía. O sea, motos por la acera, pitándose todo el rato, súper agresivos, no te para ni un solo ceda al paso ni los pasos de cebra. O sea, hay que ir con 4 ojos, sí. Ostras, pues eso no me hace tanta gracia. Pero bueno, conozco a mucha gente que ha viajado por Grecia con la furgo y tampoco me han dicho cosas muy horribles. Así que veremos, ya lo contaré. Oye, y vamos a portarnos bien con nuestro amigo que tiene el tic ahora mismo diciendo, pero no vais a hablar del síndrome del impostor. Estos tíos están hablando, son unos impostores. Es justamente para que te des cuenta de que nosotros de podcast es nada. Lo que estamos haciendo es pues charlar aquí entre amigos. Sí. No, vamos al tema que nos concierne hoy, que es el síndrome del impostor. Y debo decir que sí, que yo alguna vez me he sentido con el síndrome del impostor, pero al final pues te das cuenta de que probablemente
sepas más de la media en varios temas, ¿no? Y entonces pues es suficiente como para transmitir información sobre ello. Sobre todo me ha podido pasar cuando he hecho alguna entrevista o he hablado de algún tema que no controlo tanto. No sé si a ti también te pasa, que al final, como pasan muchos invitados por los podcasts, pues a veces hablas de algún tema en el que el invitado evidentemente es un experto y tú pues no sabes tanto de ello. Sí, a ver, bueno, para empezar yo tengo la suerte de que no, pues que sí, que tengo algo bastante alto y que, no sé, siempre pienso que esto del síndrome del impostor es tan fácil como decir, oye, tú sabes más que la media de la gente. ¿Sí o no? Si es que sí, yo creo que ya puedes hablar de eso. También dejando claro que no eres un absoluto experto, ¿no? Yo cuando invito a la gente a un podcast, por ejemplo, acabo de subir uno súper interesante que te lo recomiendo, que es sobre tener una base para vivir viajando, ¿no? Que, por cierto, tú podías haber participado. Mira, igual organizo algo parecido, pero en cómo trabajar, y a ver si te invito a ti. Pero en este caso era en el de Viajando Simple, y gente que viaja en furgoneta desde hace mucho tiempo, pues cuenta eso, ¿no? Cómo es el tener una base. Está, por ejemplo, Óscar de Vivo Sin Jefes, que ha comprado un pequeño piso en Asturias, pero luego también hay otras dos personas que están pensando más en terrenos para aparcar la furgoneta, bueno, Óscar también, y me parece algo súper interesante de lo que yo no tengo absolutamente ni idea. Entonces yo en mis podcasts muchas veces dejo claro eso, que yo invito a la gente a los podcasts no solo porque me parece interesante hablar con ellos, sino porque ellos van a hablar de algo que yo no tengo ni idea. En cambio, cuando yo sé, oye, voy a hablar de algo que yo pues tengo bastante experiencia, hago un podcast yo solo, no invito a nadie. O igual hago algún especial donde hago pues un podcast yo solo y luego otro donde invito a la gente. Así me lo monto. Me parece bien. No, de hecho, tienes razón en que si normalmente el síndrome del impostor sale cuando alguien quiere arrancar algo y no tiene seguridad en sí mismo. O sea, es parte de unas inseguridades que mucha gente tiene y trasladada a cualquier temática en la que tú quieras parecer un experto y no te sientas como tal. Esto yo lo he visto muchísimo cuando gente que quiere montar un negocio digital o quiere arrancar algo, pues en este caso es online, pero que al final puede ser en cualquier sitio, ¿no? Y dice, hostia, pero ¿cómo voy a montar un blog de esto si seguro que hay muchísima gente que sabe más que yo? ¿O cómo voy a hablar de tal tema, no? Si hay mucha gente que sabe más. Y básicamente, pues lo que denota es inseguridad en sí mismo, ¿no? Y en poder decir, oye, aunque mucha gente sabrá más que tú, sencillamente pues puedes hablar explicando que hay otra gente que sabe más que tú, pero que tú aportas la información que tú tienes, ¿no? Y está bien que sea así. No sé si también pues esta respuesta podría servir a alguien que tenga el síndrome del impostor, ¿no? El decir, no es que solo que sepas más que la media, sino mientras que dejes claro que lo que estás diciendo tú es tu punto de vista o tu opinión sobre ello o tus conocimientos sobre ellos y ya está, y no pasa nada. Si alguien tiene conocimientos mayores o tú te equivocas incluso en algún momento, pues oye, no, anchas Castilla, ¿sabes? O sea, que estas cosas pasan y ya está. Sí, yo creo que es muy importante eso, dejar claro que no eres un experto, porque además te quita como mucha responsabilidad. Yo creo que eso mola un montón. Y luego que, oye, pues lo que tú dices de un blog. Voy a hacer un blog de, pues, yo qué sé, viajar en furgoneta. Vale, pues seguramente hay mucha gente que ha viajado más en furgoneta que tú, pero igual tú tienes algún punto de vista, pues yo qué sé, hacerlo con un gato, por ejemplo, o hacerlo solo, cuando mucha gente lo cuenta en pareja, o hacerlo en familia, o hacer algo un poco distinto, ¿no? Yo creo que eso también pues le da un toque donde, bueno, pues puedes jugar un poco con eso. Y, por ejemplo, a mí es que, según hablas, me ha venido mucho a la cabeza el podcast de Aprendiendo TikTok que he creado hace muy, muy poco. ¿Para qué voy a estar aquí hablando todo el rato en los podcasts que hago? Pero es que es muy interesante porque, claro, yo dije, joder, no hay ningún podcast sobre TikTok, ¿vale? Yo no soy ningún experto en TikTok. Aunque me van las cosas más o menos bien, no soy ningún experto. Pero quiero aprender. Entonces, oye, pues vamos a hacer un podcast con esa excusa. Sé que esto tiene mucho potencial, sé que no hay ningún podcast sobre TikTok, sé que la gente quiere aprender y yo, de forma egoísta, quiero aprender,
pues vamos a coger a gente que sabe mucho sobre TikTok y les traigo al podcast y gracias a ellos, pues no solo aprendo yo, sino que aprenden toda la audiencia del podcast. Y luego yo también, pues de vez en cuando hago episodios solo donde cuento no mi expertise, sino los aprendizajes que estás teniendo. Más mi experiencia. Oye, yo probé a hacer esto y me funcionó. Yo probé a hacer esto y no me funcionó. Exacto. Y estoy encantado. Entonces, yo creo que esto se puede extrapolar a cualquier cosa, ¿no? Oye, ¿quieres aprender sobre algo? Puedes hacer un podcast sobre aprender sobre eso. Y esto me viene de, antes de crear yo el podcast de Viajando Simple, creo que ya te lo contaba hace mucho tiempo igual, yo quería hacer un podcast sobre sueños lúcidos, que es el arte de ser consciente de que estás soñando durante un sueño. Pero claro, yo lo mismo, no soy ningún experto. Entonces, mi idea era crear un podcast donde yo contaba cómo iba aprendiendo y todo lo que iba leyendo y tal. O sea, no yo sé un montón y te voy a contar lo que sé, sino yo he leído esto, yo me he leído este libro, yo he visto este vídeo, he leído este blog, he escuchado el podcast en inglés de esta otra persona y dicen todo esto. Lo estoy probando y estas son mis experiencias. Pues creo que esto se puede extrapolar a cualquier tema. Sueños lúcidos, TikTok, furgonetas, cualquier cosa. Me parecería muy interesante, por ejemplo, un podcast de alguien que no ha viajado nunca en furgoneta y cuenta cómo es su primer día viajando en furgoneta, ¿no? Que es lo que dice, oye, pues yo pensaba que esto iba a ser así, pero es así. He aprendido esto y mola un montón. He conocido a esta persona y me ha contado todo esto. No sé, ¿no te parece interesante todo esto? Estoy muy emocionado. Sí, la verdad que sí. De hecho, a medida que ibas contando esto, claro que has hablado de tantos podcasts. Oye, por cierto, hago un inciso. El podcast de Sueños Lúcidos, por lo menos haz algún episodio porque es muy curioso eso. Y estoy seguro que a la audiencia le gustaría saber cómo dominas el arte de los sueños. Sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que como hablo sobre viajes siempre, pues es como difícil meterlo, pero... Bueno, tío, joder, pues un sueño no deja de ser un viaje en la mente. Interesante. ¿No? Ya lo tenemos, ya tenemos. Sí. Poesía pura, hoy. Bueno, lo que quería deciros, mientras estabas explicando esto de tantos podcasts que tienes, me estaba dando cuenta de una de las opciones que estábamos barajando tú y yo, que es hacer, y hago un poco de spoiler a la audiencia, una formación sobre cómo crear un podcast. O sea, al final, oye, entre los dos, ¿cuántos podcasts tenemos? La verdad que no lo sé, no sé si lo hemos contado nunca o no, pero habrá 8 o 9 y hay varios de ellos que están en posiciones muy altas del ranking, ¿no? En español, sí, en su categoría. Entonces, es como decir, joder, pues a lo mejor no somos los mejores haciendo podcast, seguro que no, porque no tenemos estudio ninguno los dos. Yo el micro que llevo es súper rudimentario, tú lo haces desde camión ahora, pero al final tenemos un expertise que podemos transmitir a mucha gente y podemos explicar cómo hacemos nosotros el podcast. Y podríamos llegar a hacer una formación de esto y aunque haya gente que conoce todos los micros, que sabe mucho más técnicamente cómo hacerlo, que son mejores que nosotros, que a lo mejor tienen un podcast mejor que nosotros, igualmente, a pesar de ello, yo me veo capacitado, tanto a ti como a mí, de dar un curso sobre podcasting que, pues eso, después de, no sé, cientos de episodios que llevamos, ya tenemos los callos hechos, ¿sabes? Sobre cómo poder hablar con autoridad del tema del podcast. Sí, no, tal cual. Y bueno, has dicho cientos, pero entre los dos pasamos de los 1000 seguro. Sí. Que me parece muy, muy interesante. Y efectivamente, sobre tema más técnico de lo que tú dices, pues micrófonos o programas de edición. Pues yo al final siempre he probado el mismo programa de edición, sé que funciona, sé que mucha gente lo usa, así que será por algo y tal. Entonces, efectivamente, no me siento ningún experto, pero sí siento que tengo muchísima experiencia. Y además, que me encanta, el otro día no sé a quién entrevistaba, que, a Yamila, una chica que ha creado un negocio porque la gente le preguntaba sobre ese tema, que es viajar como azafata de yates de lujo, ¿no? Le preguntaban un montón y yo me he encontrado un poco en la misma, ¿no? Joder, en este último año no sé cuánta gente me ha escrito sobre, oye, Íñigo, quiero hacer un podcast, ¿qué plataforma uso? ¿Qué micrófono? ¿Cómo grabo? ¿Qué no sé qué?
un montón de preguntas y yo les contesto amablemente, pero efectivamente también cuando se acumulan, pues ya dices, ostras, pues igual debería de hacer un pequeño curso de pago que seguramente que ayuda a un montón de gente y bueno, que también puede ser como otro negocio. Pero sí que porque fuiste tú el que me lo planteaste esto, yo dije, es que no me siento un experto. Así que sí que me vino ese síndrome del impostor de, ostras, ¿cómo voy a cobrar yo por algo que no sé tanto? Pero luego efectivamente pues lo doy una vuelta y vale, no soy el que más sé, pero bueno, creo que tampoco lo voy a explicar mal. Creo que lo puedo explicar más o menos para que lo entienda todo el mundo. Tengo mucha experiencia, he probado además pues, diferentes plataformas para distribuir el contenido, he hablado con mucha gente que tiene podcast, he entrevistado a gente que tiene podcast y sí, creo que entre los dos creo que vamos a hacer algo guay. Tal cual, de hecho, para mí, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Si nosotros vendiéramos el curso diciendo, no, es que aquí tienes el ABC de la A a la Z, cómo hacer podcast profesional, y empezáramos a hablar de cosas que no dominamos, yo creo que es ahí donde tendríamos el síndrome del impostor con razón. O sea, a mí me hablas de cómo funciona una tabla de mezclas, no tengo ni puta idea. Y de hecho, no hace mucho hice una sesión de fotografías a un grupo de nómadas digitales y había uno que era un hombre alemán que es podcaster. Y el tío me sacó unos aparatos ahí con varios micros que enchufaba y tal. Y montamos todo para hacer un set de fotos, ¿no? Pero me interesó y le pregunté, digo, ¿tú cómo grabas con esto? Y tenía una de cacharros que flipas. Y digo, y a mí me das esto, yo no tengo ni puta idea de cómo funciona esto. O sea, no te sé grabar una entrevista con esto. Y evidentemente seguro que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Pero, sí. Pues eso, si cuando lo estás vendiendo lo enfocas desde ese punto de vista, dándote un reconocimiento que realmente no tienes, es cuando nace el síndrome del impostor. Si, pues en cambio, lo haces tal y como acabamos de explicar ahora, decir, oye, pues nosotros entre los dos pasamos los 1000 episodios, me molaría y esto lo tenemos que hacer, contar cuántas escuchas tenemos en total, que a lo mejor tenemos más de 1 millón de escuchas, que es una cifra así que mola un montón. Sí, es verdad, lo haremos. Claro, si empiezas a sumar todos los episodios, pues por ahí deben de andar los tiros. Y bueno, pues eso, ¿no? Y toda la experiencia que hemos acumulado, patrocinios y demás, y explicar también, pues eso, estrategia de cómo conseguimos patrocinadores, que en eso sí que somos buenos, o cómo hacemos para conseguir entrevistas con gente o publicitar nuestro podcast, etcétera, etcétera. Pues si explicamos esto así, tal cual, diciendo, oye, no somos los mejores, pero tenemos estos logros y te enseñamos cómo arrancar el tuyo, pues yo ahí no tengo ningún síndrome del impostor, me parece algo muy justo con el que se lo estoy ofreciendo y como bien has dicho, pues una posibilidad de negocio digital que podemos explotar nosotros, ¿no? Sí. Para todos aquellos de la audiencia, si os interesa, nos lo decís en los comentarios y aprieto a Íñigo para que grabemos este pedazo de curso de podcast. Sí. O si no, pues mira, pues lo dejamos ahí. Cuando lleguemos 10.000 episodios, pues ya nos lo pedirá alguien. Ya igual ya nos creemos lo suficientemente expertos para hacerlo. Pero luego también, claro, has dicho pues mesa de mezclas, ¿no? Yo me acuerdo de grabar con Borja Nicolau cuando lo conocí, que vino a mi furgoneta cuando estábamos grabando el documental de Alma Nómada, Laura y yo, viajando por España. Pues vino y se trajo una mesa de mezclas, un micrófono, todo súper guay. Y dije, ostras, qué bueno, ¿no? Pero efectivamente al final, pues en realidad yo creo que eso no es lo realmente importante para un podcast y menos para ganar dinero con un podcast, ¿no? Que claro, luego hay pues muchas personas que pueden tener el mejor micrófono, el mejor espacio acústico para grabar, pero luego no sepan muy bien cómo crear las ideas o cómo vender el producto. Entonces creo que eso es bastante importante y en lo que entre los dos pues hacemos esto. Y luego que siempre podemos traer a personas que sepan de algo muy específico, como puede ser pues eso, un programa de edición de audio especial, para que nos hable de eso y meterlo como una clase extra también en el curso, ¿no? Totalmente. Bueno, pues mira, íbamos a hablar de síndrome del impostor y salimos con un curso por aquí, ¿eh? Sí. Pero bueno, que está bien. Hoy lo hemos hilado todo y está todo dentro del mismo concepto, ¿no? Al final, yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo luchar contra el síndrome de impostor.
de manera muy práctica. O sea, nosotros mismos acabamos de plantear un curso en el que es una temática en la que tenemos mucha experiencia, pero somos conscientes que no somos los mejores ni lo hacemos de la mejor manera posible, pero aún así nos vemos capacitados como para enseñar a otros cómo hacerlo. Y creemos, vamos, yo por lo menos así lo siento, que hay mucha gente que tiene interés en aprender de nosotros. Entonces, esto es blanco y en botella. Esto es exactamente las fases del síndrome del impostor y cómo pasarlas para que sucedan. Es sencillamente dar el paso de decir, vale, ok, me encuentro en este punto, puede ser interesante, sí o no, sí, pues voy a ello. Y ya está. Y nosotros, yo estoy seguro, de hecho, Sí. alguna vez he escuchado un episodio de podcast o sea, joder, es que va a ser como muy redundante, pero de podcast que hablan sobre podcasting, ¿vale? Sobre el mundo del podcast. Sí. Y empiezan a hablar, tío, y yo lo siento, unas fricadas que digo, ¿qué cojones es esto? A mí, dame un micro, dale a grabar y déjate de hostias. Y no sé, yo creo que tú también lo haces bastante así como yo. O sea, que al final hay muy pocas escaletas, muy pocos guiones, muy pocos espacios insonorizados, muy pocos de nada. Y te centras mucho más en el mensaje, en transmitir, en ser auténtico y en generar ideas. Íñigo. Bueno, pues parece que Íñigo ha sucumbido en algún lugar, ha sido tragado en algún lugar de Escocia. Y bueno, pues quedo yo a los mandos de la nave. Hola. No sé qué sucede, pero efectivamente se ha desaparecido. Cosas del directo, parte de los cursos de podcasting que podemos hacer. Hola, ahora creo que te oigo otra vez. Aquí lo tenemos de nuevo. Sí, no te preocupes, compañero. Mientras tú no estabas, he seguido yo pilotando maravillosamente esta nave. Yo no estaba, yo creo que tú eras el que no estabas. Pues va a ser muy cachondo cuando lo editen. Me pone que estás offline. Vaya por Dios, pues estamos aquí. ¿Veis por qué tenemos que hacer un curso de podcasting? Para poderos enseñar qué sucede en este tipo de situaciones. Que no hay que hacer. Que no hay que hacer. Como te decía, va a ser muy curioso porque el trozo que yo tenía en silencio yo lo he rellenado y a lo mejor tú también lo has rellenado, ¿sabes? Entonces podemos estar diciendo los mensajes extraños uno al otro. Yo creo que esto no se está grabando, de todas formas, porque te veo a ti offline. Si quieres, pues lo paramos y vemos qué sucede y tomamos decisión al respecto. Venga. Bueno, como veníamos diciendo, a veces suceden estas cosas, que hay pequeños problemas técnicos y justamente estos callos, esto es lo que te genera callos a la hora de grabar podcasting, son los que hacen que no tengamos el síndrome de impostor a la hora de poder, por ejemplo, hacer un curso de podcasting. Previamente a esto estábamos contando pues, de dónde venía muchas veces el síndrome del impostor de la gente y si os fijáis, cuando alguna vez habéis pensado o habréis pensado, oye, voy a montar un negocio digital, no sé de qué, los primeros temas que te vienen a la mente, que deberían ser pues, tus aficiones, a lo que tú dedicas tu vida, algo que creas que pueda ser interesante, algo que la gente te pregunte recurrentemente, son aquellos en los que realmente no deberías de tener el síndrome de impostor, a pesar de que te vaya a salir de inmediato. O sea, lo primero que te va a suceder en la mente es, hostia, ¿cómo voy a enseñar yo esto si hay gente que sabe mucho más? ¿Lo ves así, compañero? Sí, no, tal cual. Y por ejemplo, volviendo a este tema, es que me parece muy interesante porque al principio te he dicho que que íbamos a hablar sobre el síndrome del impostor, pero que yo no lo sentía o no lo he sentido prácticamente nunca. En cambio, con esto, cuando empezamos a hablar de hacer algo sobre crear podcast y tal, sí que me pasó de decir, ostras, pero si es que no sé lo suficiente. En cambio, luego me pongo a pensarlo más fríamente y digo, hostias, pues claro que sé, ¿no? O sea, joder, ¿cuánta gente tiene más podcast que yo? ¿Cuánta gente tiene podcasts que están en rankings más altos que el mío siendo una persona? Porque, vale, yo al final, por suerte en la categoría de viajes, muchas veces estoy compitiendo con radios, ¿sabes? Con Onda Cero, con Euskal Irratia,
con, bueno, con Radio Televisión Española. Entonces, joder, dices, "Ostras, pues sí, igual ellos también podrían hacerlo, pero así como forma Sí, sí. individual y tal, pues no sé, me parece muy, muy interesante. Y luego también te quería preguntar, porque me da la sensación de que esta inseguridad que podemos ver a la hora de pues, tener el síndrome del impostor se da más en mujeres que en hombres. Esa sensación también me está dando igual porque yo, bueno, últimamente igual he estado más rodeado con mujeres y una persona con la que he estado viajando me decía, Íñigo, pero es que ¿no te da la sensación de que igual tú te estás rodeando de personas que tienen, bueno, pues sí, algún tipo de inseguridad en su cabeza, ¿no? Y bueno, pues no sé si es eso o que efectivamente las mujeres muchas veces, no tengo muy bien idea por qué, son más inseguras que los hombres. Esto es muy curioso y seguramente es poco popular hablar de ese tema, pero Sí, oye, tal al cual. final hemos venido aquí a mojarnos y a decir lo que pensamos, ¿no? Yo creo que sí, que realmente en el sexo femenino existe muchísimas más inseguridades que en el sexo masculino y es parte de aquello que se denomina el patriarcado y la sociedad masculina en la que vivimos, ¿no? Que se puede entender de muchas maneras y sí que desde mi punto de vista hay una parte que es real, que es evidente, ¿no? O sea, llevamos siglos sociales en los que el hombre, por lo menos en la sociedad en la que nos hemos criado nosotros, es el que provee y la mujer es la sumisa que está en casa, ¿no? Entonces sí que es cierto que desde hace a lo mejor un siglo los papeles han empezado a igualarse cada vez más, han empezado a cambiar, pero que es un cambio transgeneracional que no va a venir de un día para otro y que es muy normal que eso conlleve a inseguridades, sobre todo porque desde mi punto de vista la mujer lo que debe percibir es que tiene que dar mucho más para batir al hombre. Es sencillamente muchas veces un tema de autoexigencia, ¿no? De decir, es que tengo que ser mejor que todos. Y ahí es donde nacen las inseguridades. Se puede sentir constantemente cuestionada, mientras que la mayoría de los hombres no son normalmente cuestionados porque ejercen este factor alfa, ¿no? De decir, aquí iba a decir mandan mis huevos, pero no lo vamos a decir así, sino aquí soy yo el que tiene la seguridad sobre todo, ¿no? Y evidentemente esto tiene muchísimos matices, pero extrapolarizándolo al máximo sería esto, ¿no? Y yo creo que sí, que es lógico que haya mujeres que se sientan inseguras por el rol de género que han tenido en esta sociedad. Sí. Sí, es una pena. La verdad es que es Lo la he dicho todo de sensación. manera políticamente correcta. Sí, bueno, en estos temas además ya sabemos que habrá mucha gente que se esté tirando de los pelos y que probablemente algo que hayamos dicho no le guste, pero bueno, pues al final es como lo vemos. También cuando grabas y dices, hablas mucho, muchas veces también metes la pata en muchas cosas, así que yo no tengo tampoco de ningún miedo que muchas veces cuando hacemos algo, ¿no? Sobre todo hoy en día que la gente pues tiene la piel muy fina, tiene ese miedo de decir, no, es que si me pongo a hablar en un podcast, en un blog, en un canal de YouTube, en donde sea, va a haber mucha gente que se me eche encima, o bien porque sepan más que yo, o bien porque he metido la pata o diciendo algo pues que igual no toca, o que no me he sabido expresar muy bien. Al final, pues muchas veces ya conocemos a gente más o menos famosa que ha dicho una frase de 25.000 frases que dice cada semana y ha dicho algo inoportuno y la gente se le echa mucho encima. Entonces también parece un poco que tenga sentido que la gente tenga estos miedos. Sí, de hecho, yo no entiendo cómo Rajoy no tenía el síndrome del impostor, tío, porque era increíble. O sea, claro, con el foco que tenía, claro, a ojos de todo el mundo, parecía que solo hacía que meter la pata, ¿sabes? Y probablemente, Increíble. normalmente hablaba normal y no la liaba, pero claro, al tener siempre una cámara, ¿no? Pues pasa eso, que todo el foco era el alcalde elige a sus vecinos y ahí sus mierdas que hablaba el pobre hombre. Pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Y de hecho es algo que genera también síndrome del impostor.
la inseguridad de querer contentar a todo el mundo y de pensar qué es lo que dirán todos. Y yo creo que al final, cuando ya tienes un poco de callos en esto, te da bastante igual lo que piense mucha gente. O sea, al final es como, bueno, oye, yo soy así, esta es la audiencia a la que yo me enfoco, y si no te gusta no pasa nada, es que no eres parte de la audiencia a la que me estoy enfocando y ya está, no están tan amigos, ¿no? No pasa absolutamente nada. Sí. Nada, no sé. Bueno, y Carles, para acabar un poco el episodio, ¿hay algún consejo así como muy claro que te gustaría dar a la gente? Yo he dicho uno al principio que lo voy a volver a repetir porque me parece muy importante y para que cale un poquito más. ¿Pero tú? Pues mira, estaba buscando una frase épica aquí en mi cerebro, pero mi memoria es un desastre. Y básicamente lo que quería decir es que es mejor intentarlo que lamentarse no haberlo intentado. Me encanta. Y, ¿verdad? A que al final estoy hoy poético, ¿eh? Sí. Pero es verdad, o sea, muchas veces el síndrome del impostor te frena a pasar a la acción en muchas cosas. Y al final te atormenta mucho más el no haber hecho las cosas que el haberlo intentado y darte cuenta que sencillamente pues tenías un miedo fundamentado en algo que era una creencia tuya, que es lógico que lo tengas, pero que una vez lo has pasado y dices, hostia, pues no era para tanto. Y me puedo sentir seguro de lo que estoy explicando. Sí. Así que pues con esto me despido. Sí, tal cual. Dicen que las personas mayores, cuando están en una residencia y cuando ya se están acercando a sus últimos días, que lo que suelen decir es que se arrepienten de no haber hecho cosas. Que es muy, muy, muy raro que se arrepientan de haber hecho algo. Así que eso también me parece interesante. Y lo que había dicho al principio, que me gustaría volver a recalcarlo, es decir, joder, si sabes más que la media de personas de un tema, no deberías de tener ese síndrome del impostor. Por supuesto, siempre va a haber alguien que sepa más que tú, pero oye, siéntete seguro de que la gran mayoría de las personas no saben más que tú y aunque lo supiesen también, tú igual le puedes dar otro enfoque, como estoy aprendiendo esto y quiero compartirlo con el mundo. Pues genial. Nos escuchamos dentro de 15 días. Si queréis ese curso de podcasting, que sepáis que lo hacemos sí o sí, que ya está decidido. Luego, fuera de micros, hablo con Íñigo para convencerlo. Y, pues no sé, podríamos buscar alguna manera de dar un descuento a la audiencia, o a aquellos que comentéis, o a los que nos ponéis estrellitas en Spotify y en Apple Podcast. Sí, es verdad. Estas cosas siempre vienen bien, así que vamos a estar pendientes de vosotros y os daremos un descuentazo a todos vosotros. Todavía no sabemos el precio, ni duración, ni temática completa del curso, pero que va. Buenísimo, Carlos. Pues nada, nos escuchamos un par de semanitas y ya estaremos aquí juntos para grabar el próximo episodio. Hombre, fantástico. A ver si no me equivoco de avión. Espero que no. Venga, nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Chao.